Bienvenidos, mi nombre es Humberto Calderón, soy socio fundador y actual director gerente de Agrovet Market Animal Health, que es una compañía dedicada a la investigación, desarrollo y comercialización de productos farmacéuticos para uso veterinario. Nosotros tenemos hasta 3 divisiones. Hacemos medicamentos veterinarios y hacemos también productos para la nutrición animal. ¿Okay? Los englobamos bajo el nombre de productos veterinarios, pero atendemos 3 segmentos bien definidos. Uno de ellos es el de animales largos, animales grandes de producción, básicamente vacunos, como digamos, la producción de carne a nivel mundial más grande. El otro segmento es el de aves y cerdos, que por la forma de crianza se asemejan mucho. Y el tercero es el de animales de compañía, que básicamente son perros, ¿no? Pero en general perros y gatos. Excelente. Y respecto a los segmentos de clientes a los que atienden, ¿cómo los clasifican? ¿Cómo los segmentan? Bueno, nosotros realmente utilizamos un canal de distribución, sea local o internacional, con intermediarios, ¿no? Pero si hablamos del usuario final, básicamente lo segmentamos principalmente en médicos veterinarios, que de acuerdo a la regulación de los diferentes países son los decisores sobre el uso del producto, pero en la gran mayoría de los mercados que atendemos el decisor en sí es el ganadero, ¿no? Entonces serían nuestros 2 segmentos, los médicos veterinarios, los ganaderos y de alguna manera para productos de libre venta, el mismo propietario de mascotas, que es quien decide al final qué es lo que va a utilizar con sus animales, ¿no? Pero es importante entender que las necesidades son diferentes, ¿no? El ganadero lo que busca es rentabilidad. Entonces realmente la salud del animal pasa a ser algo secundario, ¿no? Porque se toman decisiones en base a la rentabilidad que te da la producción. Sin embargo, el otro segmento es más bien un segmento de carácter más bien motivacional, digamos. Lo que quiere el papá es que el animal esté sano para que la familia esté contenta. Entonces las necesidades para ese segmento y la comunicación inclusive es completamente diferente, ¿no? Bien. Nos comentabas de que los productos se comercializan a través de sus canales. Así es. Entonces, ustedes dentro de la cadena productiva están en la elaboración de medicamentos y alimentos. ¿Sí? Más que alimentos, suplementos nutricionales, si los queremos entender haciendo una comparación con lo que es la parte humana, ¿no? Serían suplementos más que alimentos en sí. De acuerdo. Y esos suplementos y medicamentos los acercan a los usuarios a través de sus canales. Así es. ¿Cómo están configurados los canales con los que trabajan? Bueno, nosotros el 65% de las ventas las hacemos fuera del Perú, ¿no? Y el 35% en el Perú. Dentro del Perú nosotros no vendemos, salvo hay que diferenciar el tema de aves y cerdos, donde sí es un business to business, donde se le vende más bien a la gran explotación, ¿no? Ahí sí hay una venta más directa, pero en la parte de ganadería y pequeñas especies o animales de compañía nosotros sí utilizamos distribuidores. Básicamente por lo reducido que es el tamaño del hato, no hay grandes crianzas en Perú. ¿Del hato? Del hato ganadero. Okay. O sea, el tamaño del hato ganadero, si tú divides la cantidad de animales que hay en el Perú, que son como 5 millones, entre la cantidad de ganaderos te queda un hato de 4 a 5 animales por ganadero. Entonces, ir a venderles a ellos es muy difícil, ¿no? Es muy difícil, entonces se utilizan distribuidores. Entonces, nosotros tenemos distribuidores autorizados, mayoristas, que cumplen ciertos requisitos para ser nuestros distribuidores y que nos ayudan con la distribución de los productos a nivel nacional, y obviamente nosotros nos encargamos de la parte de mercadeo, ¿no? De hacer toda la parte de comunicación y posicionamiento para que nuestros distribuidores, que son socios estratégicos de la compañía como uno de los principales grupos de interés, de alguna manera puedan ofrecer y vender nuestros productos. Eso en cuanto a los animales grandes y medianos. Sí. ¿Los de compañía? El de compañía también, porque digamos aquí el target son los veterinarios, los pet shops y las veterinarias, y no hay aún acá en el Perú cadenas tan grandes como hay en otros países. Entonces llegar a ellos
y encima se maneja crédito, puede volverse medio tedioso. En algún momento vendíamos hace algún tiempo directamente, pero no, ahora utilizamos también solamente distribuidores mayoristas y tenemos una red de promotores, ¿no? Y de impulsadoras y demás que van haciendo la labor de contacto con dichos canales. Exacto, ¿no? De marketing a nivel del punto de venta principalmente, ¿no? Y a nivel internacional tenemos dos modelos realmente, o sea, inicialmente, y es el modelo principal, es el utilizar distribuidores exclusivos para cada país por cada una de las 3 líneas que te hemos dicho, ¿no? De hecho, antes teníamos un solo distribuidor, pero entenderás que ir a vender a la parte de ganadería no es lo mismo que ir a vender a pet shops, entonces hemos en algunos países ido segmentando y buscando distribuidores especializados para cada una de las líneas. Pero en el interín, algunos mercados como México, que son mercados muy grandes y donde es muy difícil encontrar un socio estratégico, un distribuidor, porque ya casi todos los buenos están tomados y es un mercado, digamos, muy amplio geográficamente, lo que nos tocó hacer fue abrir una oficina propia, ¿no? Entonces nosotros tenemos oficinas propias en México, Nicaragua, una en Uruguay, que recién está empezando a trabajar porque recién obtuvimos los primeros registros, y un representante comercial que lamentablemente falleció hace poco, que estaba en Bolivia, que para Luchito, acá desde acá un saludo. Y es básicamente ese es el modelo como nosotros distribuimos los productos, ¿no? De igual manera la publicidad y la comunicación se hace a nivel regional, porque Latinoamérica es el 80%, 75% de nuestras exportaciones. Entonces participamos en eventos internacionales, participamos en eventos locales, tenemos una serie de convenios hechos con los distribuidores para compartir gastos y tratar de posicionar todos nuestros productos, más allá de nuestra estrategia digital. Nosotros actualmente ofrecemos los productos en 40 países, en 4 continentes, ¿no? América Latina en todos los países, salvo Brasil, Chile, Argentina, los demás estamos presentes. Bueno, Venezuela, que vendíamos mucho, era nuestro principal mercado hasta hace 3 años, pero lamentablemente por la coyuntura política, económica, no podemos venderles nada. Un mercado muy interesante, donde teníamos mucho posicionamiento. Y algunos países en Asia, por ejemplo, en Vietnam tenemos muy buena presencia. En Indonesia también vendemos algunos de los productos, Corea un par de productos, en India un producto, en Pakistán 6 productos, en África también estamos en Mauritania, en todo lo que es el Medio Oriente, ahí hay mucha presencia de criadores de caballos, ahí hay el polo, es un deporte nacional y vendemos muchos productos para caballos. En Yemen, Kuwait, Emiratos Árabes, participamos en una feria hace 2 años. Y en Europa, básicamente Europa Oriental, ¿no? Vendemos los productos en Rusia, en Uzbekistán, en Albania, se venden los productos de Bielorrusia y básicamente ese es nuestro mercado, ¿no? Yo soy el segundo hermano de una familia muy bonita, muy unida. Soy del barrio de Salamanca, de Monterrico, que era en aquella época un barrio, no sé si has visto Los Años Maravillosos, la serie esta de Arnold, donde las casas están muy juntas y toda la gente tiene un contacto todo el día y donde podías salir a caminar a cualquier hora. Yo recuerdo que cuando se prendían las luces era hora de regresar a casa y jugaba al fútbol. Desde muy niño me encanta el fútbol y los patines y todo, y éramos 4 hermanos, bueno, somos 4 hermanos hombres, andábamos juntos por todos lados, muy unidos. Mi papá es médico veterinario, profesor emérito de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, fue mi profesor en la universidad porque yo también soy médico veterinario. Y mi mamá era profesora de una escuela, bueno, era una profesora de una escuela fiscal, llegó hasta ser directora de la escuela. Entonces vengo más bien de una familia, nunca nos faltó nada, pero de clase media, digamos, ¿no? Vivíamos en una casa de un piso y entrábamos todos pero muy contentos. Después se amplió a 2 pisos y desde muy temprano tuve contactos con los animales, ¿no? Mi papá de él aprendí el que
no importa lo que hagas, lo tienes que hacer con pasión y con amor. Él era de las personas que se levantaba los domingos a la universidad a ir a ver a las vacas si estaban en celo para inseminarlas, para ver si estaban produciendo bien, y eran las vacas de la universidad, no eran de él. Pero él se iba los domingos, estaba a veces todo el día el domingo si había algún problema. Vivíamos muy cerca de la universidad. Y él era alguien que era apasionado por lo que hacía, recibía sus revistas de Estados Unidos y las leía ávidamente. Y digamos, lo que a mí me marcó era que atrás de ello no había ninguna motivación económica. Entonces entendí que más allá de que hagas dinero, lo importante es hacer lo que te guste, ¿no? Mi mamá trabajaba también y ella era profesora, mi papá también, ¿no? Pero mi papá no estaba en la casa porque trabajaba todo el día. Mi mamá sí trabajaba, a veces en las mañanas o a veces en las tardes, dependiendo del horario del colegio, entonces se quedaba con nosotros mañana o tarde. Y me acuerdo que ella me enseñó, yo aprendí a leer antes de ir al colegio, o antes de ir a transición, entonces en el camino aprendí el gusto por el estudio, ¿no? Yo soy fanático del estudio, o sea, pues seguramente contaré. Terminé el colegio a los 16 años recién cumplidos, muy chiquito porque no hice realmente transición. Ingresé a la universidad, a medicina veterinaria, siguiendo la tradición de mi papá, y me gustaban los animales. No es que no me gusten, pero uno no se da cuenta de sus pasiones sino hasta que éstas te encuentran, creo yo, ¿no? ¿Tu papá ejercía como médico veterinario desde la universidad? A ver, mi papá estudió veterinaria, terminó la universidad y se fue a Estados Unidos a hacer una maestría en Davis, en California, y regresó luego a la universidad y nunca más hizo nada que no sea enseñar en la universidad. Y tenía, hasta ahora tiene, mi papá ya va a cumplir 85, 84 realmente, pero hasta ahora tiene sus vacas. Tiene un hato pequeño como de 90 animales más o menos, y esa fue su pasión también toda la vida. Entonces él ha estado rodeado de vacas toda su vida. ¿Y ustedes también como hermanos? Exacto, nosotros nos íbamos al terreno a ver las vacas todos los sábados, sí o sí, o sea, mi papá nos llevaba. Pero lo que yo te decía era que cuando yo salgo de la universidad, y acá viene un poco tratando de enlazar con lo que me habías preguntado, yo ya me recurseaba, como se dice en esos casos, vendía oro, vendía cosas en la universidad, y yo ya de alguna manera conocía cómo funcionaba el tema de los negocios, pero yo había dicho dentro de la universidad, había visto que gente vendía productos veterinarios y decía, qué tontos, ¿no? ¿Cómo pueden estudiar veterinaria casi 7 años, 6 años y medio para vender productos? O sea, qué desperdicio, ¿no? Yo era de esas personas que no, un veterinario tiene que ser clínico, ¿no? Tienes que ir Yo entré a estudiar Bueno, el colegio fue muy bonito también para mí, para no saltearme de esa parte tan bonita. Yo estudié en el Colegio Santa Ángela, un colegio donde nos enseñaban inglés todos los días, algo que no era usual, entonces yo por eso hablo inglés desde que estaba en primaria. Entonces empezabas a leer también las revistas de las revistas de mi papá las podía leer, claro que sí, tenías cerca, claro permanentemente. Sí, claro que sí, ¿no? Y luego pasé al San Agustín por 3 años, pero luego yo me salí del colegio y regresé porque más pudo mis amigos en el colegio, porque mi mamá hizo un esfuerzo para llevar a un mejor colegio, entre comillas, pero yo no me acomodé, y mi tía era subdirectora, es toda una historia ahí, y ella me ayudó y me regresé al colegio y terminé 4º y 5º en ese colegio. Luego ingresé a la universidad, y lo cuento porque el colegio para mí ha sido, yo creo, una gran base de lo que soy como persona, ¿no? Los valores eran monjas ursulinas, pero ahí estudiaba con todos mis amigos, hasta ahora me sigo viendo con ellos, ¿no? Viven muchos de ellos en Estados Unidos y acá, pero somos un grupo muy unido, y ahí yo aprendí lo que es la confraternidad, y aprendí lo que es importante cuando uno tiene gente que los quiere y que lo empuja a hacer las cosas, ¿no? Y bueno, en la universidad, terminé la universidad, te decía, y entré a hacer clínicas, y en esa época habían huelgas y todo, ¿no? Era una época difícil, te hablo del año 84, yo salí 83 de la universidad, del colegio, entré el 84 inmediatamente, pero no hubo clases hasta el 85, porque habían huelga. O sea, empecé el 85, terminé... ¿Entraste a San Marcos? A San Marcos, a la Facultad de Medicina Veterinaria, sí. Terminé el 92, el 91 realmente, pero había que esperar hasta que haya un espacio. Pero todo el año 90 y 91 nos mandaban a clínicas, tenías que hacer, creo que 10 meses de clínicas o algo así. ¿Qué significa hacer clínicas? Perdón, tenías que ir a hacer unas pasantías, ¿no?
tenías que escoger una explotación ganadera, un consultorio, tenías que ir a una granja de cerdos, y si podías una granja de camelios, de alpacas en las alturas, a una piscigranja o a una empresa de productos veterinarios, lo que quieras, ¿no? Entonces yo hice todas mis clínicas y me llegó una que era en San Fernando, en cerdos, ¿no? Se llama Agropecuaria Zeus, se llamaba. No sé si hasta ahora se llame así, pero es una granja muy grande que está en Chilca. Y yo empecé a trabajar ahí, empecé a trabajar en la granja y me gustó mucho lo que hacía, y entonces yo pensé que me iba a dedicar a eso, inclusive había congeniado con el jefe de la granja y todo, y terminé mis prácticas y mi tesis ahí, y yo regresaba a trabajar ahí en 3 meses, que fue algo así el trato, exactamente, no recuerdo, pero algo así. En ese interín salgo y llego a mi casa y le cuento todo eso a papá, y papá me cuenta, me he encontrado con un amigo en el banco, ¿no? Me he encontrado con un amigo en el banco, esas cosas que te cambian la vida, ¿no? Sí, qué bueno. Él fabrica medicamentos para animales. Y como yo antes, mi papá pues veía establos también mucho antes, le compraba cuando su laboratorio era muy chiquito, él está muy agradecido conmigo. Y me ofreció un trabajo en la compañía, muy buen trabajo. Pero yo le he dicho que yo no me dedico a eso, que yo me dedico a las vacas ya tantos años y que no voy a ir ahí, pero como que tú has salido de la universidad, te he propuesto para que tú vayas a tomar mi puesto en el trabajo. Y justo en un laboratorio de productos veterinarios donde yo había dicho que nunca jamás iba a estar ahí. Entonces le digo, no, papá, eso no es para mí. Y mi papá era muy tranquilo, bueno es, y muy buena gente y muy paciente, pero las cosas que hay que hacerlas. Me dijo, yo doy mi palabra y tú vas, y le dices al señor que no, pero vas. Entonces fui a la entrevista, me acuerdo, tomé un bus, salí ahí por mi casa en Salamanca, terminé la entrevista y era un señor pues ya, digamos, con algunos años, exitoso en lo que hacía, laboratorio principal aquí en farmacéutico veterinario en aquella época, y me dice, sí, qué bueno que tu papá me ha dicho que eres buen alumno y que esto y que tienes... yo de verdad era buen alumno en la universidad y que tienes muy buenas calificaciones y que acabas de salir de la universidad, yo necesito a alguien que venga a traerme ideas nuevas acá, en la parte comercial y entonces, ¿sabe qué? Pero no, muchas gracias, ¿no? Yo, la verdad quiero dedicarme a otra cosa. Pero no, ¿cómo es posible que me digas eso? Acá tú vas a ganar mucho dinero. Fíjate acá que tenemos esto, acá está tu oficina y vas a viajar y podemos desarrollar muchas cosas. Y yo creo que el señor se empecinó porque nadie, me imagino, le hubiese dicho no a esa propuesta, ¿no? Entonces estuve casi 15 minutos diciendo lo que no, hasta que el señor ya lo tomó como algo personal, ¿no? Y vio que yo era joven, yo tenía 23 años. Sí, 23 años. Y terminando la conversación me dijo, y mira, y salió a la ventana y ahí vino pues y esto va a ser para ti, para que tú lo uses, una camioneta del año, nueva, ¿no? Tú entenderás, alguien de 23 años salió de la universidad, que no había tenido un auto, ¿no? Bueno, dije, vamos a probar. Entonces con la camioneta empecé a trabajar ahí, ¿no? Empecé a trabajar ahí. Recuerdo que el primer día que llegué a mi trabajo el señor se vio de viaje y no había dicho a nadie que yo iba a trabajar ahí y no me dejaron entrar ahí. No había internet, nada, tuve que esperar hasta la tarde que llegó el hijo, uno de sus hijos, y le expliqué lo que pasaba, me hicieron pasar, lo llamaron y ya me dieron mi oficina. Lo cierto es que en esa época estaba la transición, ¿no?, del gobierno de Alan García, recién había entrado Fujimori, empezaron muchos cambios, entonces como él no estaba, yo agarré la camioneta y salí a ver los que iban a ser nuestros clientes, un poco tratando de entender, y me di cuenta que venía un cambio, ¿no? Venía un cambio, se habían abierto las fronteras, iban a venir productos, digamos, extranjeros, y si bien es cierto el laboratorio era bueno, para esa época lo cierto es que vendían mucho porque estaba prohibido importar, o sea, eran tasas de 60%, entonces nadie importaba, todo se hacía acá y ellos eran los líderes. Entonces, cuando regresé yo había vendido y el señor no podía creer que había vendido y todo, y entonces como que se entusiasmó un poco con mi presencia y le expliqué lo que había visto, ¿no? ¿Esto habían transcurrido algún tiempo desde que empezaste tu relación laboral allí? No, ahí mismo. O sea, yo salí de viaje, porque él como no estaba, no sabía qué hacer, agarré la camioneta y me fui al sur chico hasta Nazca a ver clientes y a... Entonces, cuando él vino a los 3-4 días yo le di un diagnóstico de lo que pensaba que podía pasar. Entonces él se entusiasmó y todo, y me dijo, ok, entonces tú vas a hacer ahora, vas a estar a cargo de la parte comercial y él me llamaba gerente, primero fui jefe
jefe de promoción y desarrollo. Así, ese era mi cargo. Entonces empecé a trabajar ahí y le dije que si quería que yo trabaje ahí, tenía que estudiar algo porque yo no sabía nada. Y entré a estudiar al IPM, me acuerdo. El profesor Jaime Montesinos, que me marcó mucho también. Este señor, el del laboratorio, se llamaba Pedro Tarola, que es mi mentor, que falleció recién, pero de quien aprendí todo lo que... No todo, pero digamos lo que me llevó a este mundo fascinante de la industria farmacéutica veterinaria. Por él conocí todo, un señor muy desprendido, me enseñaba todo. Y terminé estudiando en las noches con este señor que también me marcó, Jaime Montesinos, del IPM. Entonces él había vivido en Estados Unidos, había pasado toda digamos, toda esta época del marketing en los 60, en los 70, y sabía pues un poco lo que iba a pasar acá cuando un mercado se abre, ¿no? Y entonces él me contaba lo que sí, van a venir productos de afuera con mejores empaques, con mejores prestaciones, todo acá, el Perú va a tener que adaptarse, pero esto va a tardar unos años, los que no se adapten van a desaparecer. Y yo llegaba al día siguiente a mi trabajo y eran mis ideas, ¿no? Entonces yo le decía lo mismo al señor, y el señor, sí, ya, vamos a hacer esto. Y cambiamos empaques, cambiamos y la compañía despegó, ¿no? Empezó a vender, o sea, no nos afectó. Trabajé ahí 2 años, te lo cuento porque de verdad esa es mi escuela. Es mi escuela, esos señores fueron mis mentores, los que me enseñaron cómo se tenía que hacer y de ahí ya vino lo mío, ¿no? Yo salí de la universidad, no volví a estudiar nada de veterinaria, nunca más he ido, ya me apasionaron los negocios y encontré algunas necesidades en el mercado que no eran cubiertas, instrumental veterinario y productos más específicos que no se podían fabricar acá. Tú estabas en contacto permanente con clientes, entonces podías... Sí, entonces yo iba viendo observar. eso y coincidió con que yo tengo un hermano. A ver, mis hermanos, a diferencia mía, no les gustaba estudiar. Empezaron a trabajar muy jóvenes y se fueron de viaje a trabajar afuera como era de moda en esa época, ¿no? Se fueron a vivir a Aruba en esa época. Ahí trabajaron y bueno, estuvieron ahí, uno de ellos casi 8 años, se casó con una chica aruba y tiene 2 hijos. Y mi hermano mayor quería regresar. Y me dijo, ¿qué hacemos, no? Él me mandó una plata que había ahorrado y en esa época le dije, mira, podemos engordar ganado, yo sé algo, mi papá tiene el terreno. Construimos todo lo que se necesitaba para tener 2 o 3 corrales y empezar con un lote de animales, pero cuando él estaba por venir, se cayó el precio de la carne y había todo un problema con conseguir maíz y alimento. Entonces, ¿sabes qué? Esto no vale, dije, ya no va. ¿Y qué voy a hacer? ¿Tú seguías trabajando en la empresa? Trabajaba, sí. Yo trabajé en ISP, se llama Laboratorios ISP, año 92 finales, hasta 93, hasta 94 realmente en marzo, más o menos, 2 años. Entonces, cuando vino mi hermano, yo ya no sabía qué hacer, o sea, esto no va, y él venía, su plata me la había gastado, porque la había mandado yo también, y habíamos construido esos corrales que mi papá se los quedó al final para las vacas, y trajo pues $500, y yo también $500 pusimos, y ¿qué hacemos? Le dije, hagamos algo, y lo único que sé es de esto, le dije. Entonces, él fue y habló con mi jefe y él tomó la distribución de una zona. Así empezó la compañía, ¿no? Y se llama Agrovet Market, agro y vet, porque vendíamos inclusive agroquímicos, ¿no? Para las plantas, que también los importaban. Y bueno, y ahí entendí y aprendí también que tu reputación es un activo, ¿no? Tu reputación es un activo, ¿por qué? Porque ese señor nos dio créditos de $20,000, $30,000 solamente por conocerme, ¿no? Ajá. En ese entonces no, sí. Si bien habían fundado ya la empresa, ajá, tu hermano era quien se encargaba de la operación. Él la manejaba, yo era una distribuidora y todo, pero en el camino empezó a aparecer ya estas necesidades que se ubicaron y todo, y yo entré o sea, tuve algún conflicto con mi jefe, pero no básicamente porque hubieron cambios en la compañía, ellos tenían royalty para fabricar unos productos transnacionales que fueron compradas por otras absorbidas, entonces a ellos se los quitaron. Y yo empecé a presentarle planes para reflotar y todo esto, pero ya había que invertir dinero, y, o sea, ya la situación ya no era como antes, que eras el líder, sino había que invertir para ganar, y no me aceptó unos planes y todo, entonces me dice, ¿sabe qué? Yo tengo ya esto, mi hermano lo empezó y voy a hacer lo mío, ¿no? Entonces nos separamos muy amistosamente, don Pedro, y después él volvió a entrar a la historia de la compañía porque él nos empezó a fabricar productos más adelante, ¿no?
Pero salí de ahí el año 94, empezamos con Agrovet Market, inicialmente importando instrumental de uso veterinario, y al año empezamos a traer unas líneas de Bélgica que acá no habían y las posicionamos muy bien. Representamos a unas compañías más hasta el año 99, en que vimos la oportunidad ya de desarrollar una línea propia.